A través de las edades, Dios ha tratado de preparar a su pueblo para llevar su mensaje de salvación a un mundo que perece. Una y otra vez los hombres han ignorado los llamados y el consejo de Dios y han caminado en su propio consejo. El doctor John Harvey Kellogg fue uno de esos hombres. A pesar de repetidos esfuerzos por parte de Ellen G. White para volver a traer al doctor Kellogg a la senda de la justicia, él buscó afirmarse en su propia sabiduría y negar el consejo de Dios, como había sido revelado a través del espíritu de profecía. Él influenció a otros y ellos también se descarriaron. El doctor Kellogg era como un hijo para la señora White. Estoy seguro de que muchas lágrimas fueron derramadas en su favor. Muchas oraciones fueron elevadas. Finalmente, había que tomar una determinación para que otros no fuesen llevados a la perdición. La plataforma de nuestra fe como adventistas del séptimo día no debe ser destruida. Refiriéndose al libro Living Temple, el templo viviente, por el Dr. Kellogg, Ellen G. White dijo: las teorías espiritualistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano. Ella prosiguió diciendo que los errores que han estado entrando debían ser afrontados. Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 238 y página 239. Ellen G. White habló acerca de las falsas doctrinas que procuraban socavar las columnas fundamentales de nuestra fe, tal como la apostasía alfa. Ella dijo: sabía que la omega seguiría poco después, y temblé por nuestro pueblo. Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 230 y 237. En este estudio y libro, preparado por el Dr. Ron Spear, mostraremos claramente que la apostasía omega ya ha comenzado. La apostasía omega, estudio preparado por el pastor Ron Spear. Maranata, Cristo viene. Queridos hermanos, hoy vamos a compartir con ustedes un nuevo estudio bíblico en este canal Adventista Historicista. La temática que hoy nos convoca es lamentablemente la apostasía omega. Vamos a utilizar tanto el espíritu de profecía, este estudio que les estaba mencionando del hermano y pastor Ron Spear, ya fallecido lamentablemente, y por supuesto la Biblia, para amonestar a una iglesia rebelde, pero más que amonestar, para mostrar el camino de vuelta al hogar a esa iglesia rebelde, porque el mensaje de amonestación busca el arrepentimiento del alma para su pronta justificación en Cristo Jesús y con ello su salvación. La amonestación no busca más que la salvación del individuo amonestado. Por lo tanto, este trabajo que presentamos con ustedes, quiero hacerlo con todo el amor de Cristo, y para ello les pido que me acompañen en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y bendito es tu santo nombre. En esta hora elevamos nuestra oración para pedir perdón por nuestros pecados y suplicarte que nos perdones, nos limpies y nos redimas de toda maldad, a mí y a todos mis hermanos. Bendice a todos los que han de oír este tema, este estudio, tu evangelio, esta amonestación que tú nos levantas a todos nosotros. Nosotros no solamente a los de allá, sino también a los de acá. Perdónanos porque todos hemos pecado contra ti, y como dijo Daniel, todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de ti y todos hemos desobedecido a tus profetas por los cuales tú hablaste. Perdona nuestras apostasías, perdona la apostasía de tu pueblo adventista y de tu pueblo Israel, de tu pueblo cristiano, porque nos has dado gran luz y nos hemos apartado de ella. Te pedimos perdón en el nombre de aquel que murió por nosotros, en el nombre de aquel que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret.
A Él sea la gloria, el reino y el poder por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bienvenidos, por lo tanto, hermanos, a este estudio, y espero que sea para vuestra edificación. Si es de su gusto, le pido por favor que me apoye con un like o compartiéndolo, y también uniéndose a esta comunidad, suscribiéndose a este su canal. Bienvenidos, hermanos, que el Señor les bendiga. Ahora la pregunta que resalta a la vista: ¿qué es apostasía? Siempre hemos oído hablar de la palabra apostasía y sobre todo apostasía omega. En el tiempo corto que tengo para hoy compartir con ustedes, trataré de entregar con el espíritu profecía y con el estudio que este hermano en el libro La apostasía omega de Ron Spear, él nos ha compartido muchos textos de la hermana White que nos ayudarán a comprender el contexto de la apostasía omega y cómo esto ya ha comenzado desde hace mucho tiempo. También vamos a usar la Biblia, que es lo más importante, y ella también nos ayudará a entender cuál es el mensaje de los atalayas o mensajeros de Dios ante esta apostasía. Y vamos a tratar de revelar cuál es el contexto y la situación que está viviendo la iglesia para que tú y yo podamos, por medio del Espíritu Santo, observarnos a nosotros mismos y comprender si la apostasía también está en nosotros. Eso es lo que buscamos, traer una reforma y un reavivamiento comenzando con nosotros mismos y a través de ese ejemplo, como Martín Lutero, generar una reforma para levantar a una iglesia caída. Que el Señor les bendiga. Maranata, Cristo viene. Entonces la palabra, ¿cuál es? Apostasía. ¿Y cuál es su significado? ¿Qué es apostasía entonces? Para comenzar, vamos a definir apostasía según el diccionario. Él dice: un abandono de aquello en lo cual uno ha creído como fe, una causa o un principio. Vamos a entender entonces que apostasía, según la Real Academia de la Lengua Española, es un abandono de aquello en lo cual se ha creído como fe, una causa o un principio. Puede ser una fe o teórica, una causa o principios, una obra, causa, principio, fe, doctrina. Apostasía, abandonar cualquiera de ellas o todas ellas. Por lo tanto, para entender si estamos hoy en apostasía tú y yo y nuestra iglesia, debemos entender si nosotros creemos lo mismo que creyeron los apóstoles, los profetas, el linaje de White y los pioneros adventistas, y también los reformadores. Si no creemos lo mismo que ellos, entonces no somos cristianos, no somos protestantes y no somos adventistas. Todo lo que yo les estoy diciendo es una mera introducción que voy a argumentar al avanzar este estudio con distintos testimonios y citas del linaje de White y aún de las Sagradas Escrituras. Acompáñenme en este estudio, por favor. A medida que nos examinemos de acuerdo a esta definición de apostasía, nosotros como laicos, líderes y pastores adventistas del séptimo día, debemos preguntarnos como iglesia si estamos en apostasía o no. Si analizamos la historia de la Iglesia de Dios a través de las edades, encontramos que esta tragedia está presente en casi todas las generaciones del pueblo de Dios. Por lo tanto, sería un hecho casi sobrenatural que la Iglesia adventista de hoy no siguiese el mismo patrón de rebelión que siguieron nuestros antepasados desde Caín. Isaías describe la rebelión en sus días en el marco de Israel. Dice así el profeta en Isaías capítulo 30, versículos 8 al 14. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras,
Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra, y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Isaías capítulo 30, versículos 8 al 14. La apostasía es la rebelión contra las órdenes de Dios, su plan, su ley. En los días de Nabucodonosor, Dios permitió que la iglesia fuese en cautividad por 70 años a causa de una terrible apostasía, porque no había otro remedio. Y esta apostasía está detallada a lo vivo en las palabras de Isaías que acabamos de relatar. Dice nuevamente en Isaías 30, en los versículos 8 en adelante, le dice al profeta: ve pues, es una orden de amonestación. Dios ordena a sus atalayas, a sus verdaderos siervos, a amonestar en medio de la apostasía. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede para el día postrero, que dará como juicio. Esa amonestación cumplirá un rol de justicia de Dios, utilizando a medios humanos para amonestar a un pueblo para que accedan al arrepentimiento y al perdón en Cristo. Pero si no acceden a ese arrepentimiento, lo dice el mensaje del primer, segundo y tercer ángel, si no acceden a adorar a Dios y a rendirle el honor a Él, entonces van a recibir la marca de la bestia y de su imagen, quiere decir el carácter rebelde de las iglesias apóstatas. Y como iglesia apóstata ahora unida al hierro, como barro cocido de alfarero, apostasía unida al Estado, la iglesia unida al Estado, entonces ahora recibirá la ira de Dios, la destrucción, que va contra todos aquellos que se apartan de su pacto y de su ley. Y a eso llama a reconvenir al pueblo y a la iglesia a este mensajero que se llamaba Isaías. Dice el texto que lo que él registre como amonestación quedará para el día del juicio como testimonio, para eternamente, para siempre. Porque este pueblo, y esta es la causa, es rebelde, rebelde contra Dios, contra su gobierno y contra sus mandamientos y palabra. Hijos mentirosos, pecadores, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Se mantuvieron en el pecado. Quisieron ser salvos por sus obras de ser hijos de Abraham y no ser salvos por las obras de Cristo en cada individuo, porque Él nos vino a salvar del pecado y enseñarnos a guardar la ley por su propio ejemplo. Pero ellos dicen, ante la amonestación reprensora de la atalaya de Dios, del profeta de Dios, del siervo de Dios, dice el pueblo, este pueblo rebelde, le dice al profeta, porque este pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, o sea, a los profetas, no veáis, y a los profetas decís, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, mentiras, fábulas, teorías humanas, el evangelio de Babilonia, el vino de Babilonia. Eso es lo que queremos, dicen ellos. Profetizad mentiras, dejad el camino, dejad la senda original, vámonos por otro camino. Dejemos el evangelio, dejemos la senda que Cristo nos dejó como legado y como ejemplo. Apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel, al verdadero Jesús, y pongamos un anticristo, un falso Cristo inventado por la iglesia y por la mente humana, por la tradición. Y es por eso que el Santo de Israel ahora revela su ira, y revela, antes que su ira se manifieste, revela
su amonestación y advertencia por medio de el atalaya humano. Dice, por tanto, el Santo de Israel dice así, que es Jesús de Nazaret. Este es el mensaje a la Odisea. Porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad. Desechasteis la palabra. En Amós capítulo 4, versículo 6 dice, porque desechasteis el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Ese es el motivo de por qué estamos en apostasía. Porque hemos abandonado la palabra de Dios. Nos hemos dedicado a las cosas del mundo y hemos dejado la obra, el camino y la senda que Dios nos demarcó a través de su ejemplo, de sus profetas, de sus apóstoles, de los pioneros y del linaje de White, para hacernos una denominación más en el universo de las distintas denominaciones pseudo-cristianas que ocupan el espacio en esta tierra. Pero solamente ocupan un espacio y restan oportunidad a aquellos que realmente quieren predicar el Evangelio, quitándole las posibilidades y aún los recursos. Y por supuesto, la atención de la gente, que siempre la gente se va detrás de los títulos, de los trajes finos y de las corbatas. Hoy queremos analizar puntualmente la apostasía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día profetizada por los textos del profeta y fundador de esta iglesia, el linaje de White, lo que le da a ella y su figura una veracidad total a sus comentarios y profecías y textos que nos advertían de los peligros que esta iglesia remanente iba a ser objeto. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización y se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada en la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esta verdad? Vacilé y me demoré en enviar lo que el Espíritu de Dios me impelía a escribir, dice el linaje de White. No quería ser compelida a presentar la influencia desorientadora de estas falsedades. Pero en la providencia de Dios, los errores que han estado entrando debían ser afrontados. Por lo tanto, confrontar la apostasía no es atacar la iglesia, sino limpiarla, purificarla, reformarla para que sea perdonada y sea levantada hasta lo alto y resplandezca y Cristo venga por ella y se la lleve sin mancha. Esa es nuestra búsqueda y ese es nuestro deseo y espíritu en este estudio y en este trabajo. Por lo tanto, el linaje de White en el texto ya citado de Mensajes Selectos, tomo 1, página 238 y 239,
nos advierte de la apostasía omega, de que ésta iba a consistir en un engaño satánico en que nos iba a hacer creer que debíamos reorganizarnos como adventistas y abandonar las doctrinas que fueron fundamentos en el origen de nuestra iglesia en 1844 con los pioneros y el linaje de White, y que este cambio de doctrina generaría finalmente una reorganización y con ello un cambio de nuestra religión y por ende de todo lo que nosotros enseñemos, y así incluso haciendo libros de una nueva orientación. Y se introduciría, como dijo ella, un sistema de filosofía que es teología. Por lo tanto, el adventismo que hoy tú conoces y que yo conozco en forma organizada no es adventismo del séptimo día, sino que es un disfraz adventista, pero en realidad es calvinismo agustiniano. Entonces, de aquí en más, mi trabajo consistirá en analizar las citas que hemos leído tanto en Isaías como las citas que hemos leído en Mensajes Selectos tomo 1, 239 del linaje de White. Vamos a comenzar con la primera cita, que está tomada del libro Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 al 16 y versículos 19 al 20. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo remedio, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 15, 16 y 19 y 20. Aquí vemos un pasaje histórico de la Biblia que nos muestra el devenir de nuestros ancestros, del Israel antiguo, cómo fue perdido y destruido por causa de su apostasía, de su negligencia y de su abandono del Evangelio y de su deber de proclamarlo, y así también de rechazar las amonestaciones enviadas por Dios a través de sus atalayas humanos, los profetas, y por perseguir y matar a estos profetas. Tanto así que llegamos a Mateo capítulo 22, versículo 7, donde el Señor decide poner fin a esa ciudad, a ese país y a ese pueblo por causa de la matanza y el homicidio que llevaron adelante durante todos esos siglos, persiguiendo a los profetas solamente por el pecado de que ellos, sirviendo a la voz de Dios, manifestaron la voluntad de Dios, su mensaje, y reprendieron a una iglesia rebelde y a un pueblo contradictor. Miqueas, otro profeta, escribió acerca de las terribles condiciones existentes en los reinos de los reyes Acaz, Ezequías y Jotam. Oíd esto ahora, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abandonáis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Miqueas capítulo 3, versículos 9 al 11. Isaías también habla acerca de la apostasía como la causa de los problemas de la iglesia, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden, porque los gobernados permiten que los gobernadores los aparten de la Escritura, y los gobernados ponen su confianza en los gobernadores. Repito nuevamente la cita: porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Isaías capítulo 9, versículo 16. Acerca de la iglesia de Cristo en los días del linaje de White, acerca de la iglesia en los días de Cristo, el linaje de White nos escribe lo siguiente:
En la parábola de la viña, Cristo declaró culpables a los labradores. Ellos fueron los que habían rehusado dar a su Señor el fruto de su terreno. Los sacerdotes y magistrados de la nación judía fueron los que al descarriar al pueblo, le habían robado a Dios el servicio que él reclamaba. Fueron ellos, los dirigentes, los pastores, los sacerdotes, los que descarriaron al pueblo. Fueron ellos los que apartaron de Cristo a la nación, a la iglesia. La ley de Dios, exenta de tradiciones humanas, fue presentada por Cristo como la gran norma de obediencia. Esto despertó la enemistad de los rabinos. Ellos habían puesto las enseñanzas humanas por encima de la palabra de Dios y habían apartado al pueblo de sus preceptos. No estaban dispuestos a renunciar a sus mandamientos hechos por hombres, a fin de obedecer los requerimientos de la palabra de Dios. No querían sacrificar por causa de la verdad, el orgullo de la razón y la alabanza de los hombres. Cuando Cristo vino, presentando a la nación las demandas de Dios, los sacerdotes y ancianos le negaron su derecho de interponerse entre ellos y el pueblo. No estaban dispuestos a aceptar sus reproches y amonestaciones, y se propusieron malquistar a la gente con Jesús y así destruirlo. Ellos fueron responsables del rechazamiento de Cristo, con los resultados que le siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a los dirigentes religiosos. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 245, 246, y véase también Testimonios tomo 5, página 235, y El deseado de todas las gentes, página 687. Entonces, como hemos visto, la tremenda oposición de los escribas, los fariseos, los sacerdotes y el Sanedrín, o sea, la iglesia organizada, la iglesia corporativa de aquel entonces, ella se opuso a Cristo y ella fue responsable por el rechazo del pueblo hacia Cristo, y finalmente ella causó su crucifixión usando el poder del Estado de Roma, uniendo el barro con el hierro. Una vez más, vayamos a la inspiración. Sobre la cátedra de Moisés, dijo él, se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los escribas y los fariseos aseveraban estar investidos de autoridad divina similar a la de Moisés. Aseveraban reemplazarle como expositores de la ley y jueces del pueblo. Como tales, exigían del pueblo absoluto respeto y obediencia. Jesús invitó a sus oyentes a hacer lo que los rabinos les enseñaban según la ley, pero no a seguir su ejemplo. Ellos mismos no practicaban sus propias enseñanzas. Y además enseñaban muchas cosas contrarias a las Escrituras. Tradición. Eso es lo que llamamos tradición. Jesús dijo: ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover? Los fariseos imponían una multitud de reglamentos fundados en la tradición, que restringían irracionalmente la libertad personal, y explicaban ciertas porciones de la ley de tal manera que imponían al pueblo observancias que ellos mismos pasaban por alto, en secreto, y de las cuales, cuando respondía a su propósito, hasta aseveraban estar exentos. El deseado de todas las gentes, página 563. Los líderes, por tanto, fueron responsables por causar la apostasía y mantener al pueblo de Dios en ella. Sostenían sus tradiciones por encima de la ley de Dios, y éstas restringían la libertad del pueblo en su libertad de conciencia. Aquello que demandaban del pueblo, ellos lo ignoraban en su propia conducta, y Cristo debía romper esas cadenas en sus enseñanzas y parábolas. Él expuso claramente el carácter de los sacerdotes y de los líderes del Sanedrín. Hoy en día existe un gran peligro para nuestro liderazgo.
Satanás ha estado haciendo todo lo posible a través de las edades para capturar las mentes de los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La historia ha probado que él ha tenido éxito demasiado a menudo. Sabemos que en esta hora final de la gran controversia, Satanás redoblará sus esfuerzos para destruir a la iglesia remanente y su efectividad para dar la última demostración del poder de Dios en su segundo Pentecostés. Él ha tenido éxito en demorar la segunda venida de Cristo por más de 100 años y nosotros nos hemos adherido a este poder satánico que busca detener o demorar la segunda venida de Cristo, no predicando el mensaje de los 3 ángeles ni tampoco santificándonos en la luz de ese mensaje. Se nos dice, por lo tanto, que algunos de nuestros propios ministros predicarían la doctrina de Satanás desde nuestros propios púlpitos. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios, están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás y por sus acciones dicen no a este sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por lo cual oró Cristo. La división, hermanos, como lo dice aquí la hermana White, en Testimonio para los Ministros, página 409 y 410, la división no la producen los laicos por predicar el mensaje de los 3 ángeles. La división la producen los pastores, los sacerdotes, los ministros, los príncipes porque abandonaron el pueblo de Dios. Porque abandonaron, la palabra y el mensaje de Dios, el mensaje de los 3 ángeles. No a este, dicen ellos, sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual oró Cristo. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar y para calumniar. Albergue al engañador y al testigo falso una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia adventista desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. Muchos ocuparán nuestros púlpitos, dice el linaje de White, sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía, encendida por la infernal tea satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, al menos en este tu día, lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Testimonio para los ministros, páginas 409-410. Dice ella que aún los ministros, aquellos que ministran la palabra y defienden la verdad, serán retirados, serán expulsados de estos que se creen saber tanto. Escrito está. Esto llevaría a un cambio de líderes. Al ser cambiada nuestra doctrina, el linaje de White profetizaría que también con ello nuestros líderes o pastores cambiarían. Ya no serían los pastores como Lovorov, como Andrews o como el hermano White, sino que serían pastores como los que vemos hoy: Bullón, Bachelor, Gambetta, entre otros. Hombres en posiciones de responsabilidad se encuentran en peligro de cambiar de líderes. Esto lo sé por cuanto me ha sido claramente revelado. Se me ha instruido que el enemigo busca unirse a hombres que tienen grandes responsabilidades en la obra de Dios. Ted Wilson, Diop, entre otros, para poder llenar sus mentes con ideas malignas. Bajo su influencia los hombres sugerirían muchas cosas que son contrarias a la mente de Dios. Special Testimonios
serie Testimonios Especiales, serie B, número 2, página 48. La multitud de engaños que prevalecerá en estos últimos días os rodearán y cambiaréis de líderes sin saber que lo habéis hecho. Review and Herald, tomo 2, página 449. Hombres que ocupan puestos de mucha responsabilidad en el corazón de la obra están dormidos. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 439. Podría ser que algunos dirigentes, pastores y laicos hayan cambiado de líderes y ni siquiera lo sepan, que muchos adventistas del séptimo día hayan cambiado de líderes y no lo sepamos. Una vez más, la profetisa del Señor nos habla, en ocasiones con ardiente intensidad y terrible severidad. Cristo denunciaba las abominaciones que veía en la iglesia y en el mundo. Él no permitía que el pueblo fuese engañado por las falsas apariencias de justicia y santidad. Battle Creek Letters, página 111. Es por eso, siguiendo el ejemplo que nos narra el linaje de White de Jesús, todos los mensajeros de Dios deben seguir su ejemplo de no permitir que la falsa apariencia de piedad se instale en la iglesia, sino que debemos, junto con Cristo y su Espíritu, con amor, con paciencia, con ternura y misericordia, defender la verdad, así como lo hizo también el mensaje de Juan el Bautista y de todo atalaya, de todo profeta y de todo apóstol del Señor y de todo mensajero. El mensajero del primer advenimiento de Cristo era un hombre de muy claras palabras. Reprochó el pecado y llamaba a las cosas por su nombre. Puso el hacha a la raíz de los árboles. Se dirigió a una clase de profesos conversos que vino a ser bautizados por él en el Jordán. De la siguiente manera reprochó su pecado: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y dijo también Juan: no os conforméis dentro de vosotros diciendo, Abraham tenemos por padre, porque de cierto os digo que aún de estas piedras Dios puede hacer hijos de Abraham. Testimonios, tomo 1, página 231. Entonces, ante toda esta argumentación, ante toda esta evidencia histórica de que la Iglesia ha caído en apostasía desde tiempos de Caín, desde tiempos de Israel y aún desde tiempos de Jesús y del Sanedrín, desde tiempos del catolicismo y de los protestantes, la pregunta que debemos hacernos los adventistas al examinarnos a nosotros mismos, y debemos preguntarnos, ¿estamos en apostasía? Poco tiempo después de 1844, Elena G. de White escribió estas trágicas palabras referentes a la Iglesia Adventista. Si después del chasco de 1844 los adventistas se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos en la providencia de Dios que abría el camino, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo. Habrían visto la salvación de Dios y el Señor hubiera obrado poderosamente, acompañado sus esfuerzos, y se habría completado la obra y Cristo habría venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 77. Por lo tanto, la mayor evidencia de nuestra apostasía y que no estamos predicando el mensaje es que Jesús aún no ha venido. Por lo tanto, no hay manera de negar la apostasía tuya y mía y de nuestra iglesia y organización. Debemos purificarnos, entregarnos al Señor en abnegación y predicar lo que el Señor nos ha revelado por medio de Juan su profeta. En Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles, que es el Evangelio eterno, desde Génesis a Apocalipsis, a la ley y al testimonio, la palabra y el testimonio de Dios, la fe de Jesús. Puesto así, que en el año 1900 ella escribió palabras similares por causa del rechazo del mensaje de 1888 acerca de la justificación por la fe. Para ello, véase
Testimonios tomo 6, página 450. El conflicto de los siglos, página 458. Pero todavía estamos aquí. Aún Cristo no ha venido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos aquí? Porque no hemos predicado el Evangelio. Porque nos hemos apartado de Dios y no del mundo. Porque hoy vivimos para nosotros ganancia pecuniaria y no ganancias de almas. El mundo ingresó en la iglesia y es por eso que estamos paralizados. Lo dijo el Ellen G. White en Testimonios tomo 5, páginas 75 a la 76. Me ha sido mostrado que el espíritu del mundo está leudando la iglesia rápidamente. Estáis siguiendo el mismo sendero del antiguo Israel. Existe el mismo abandono del sagrado llamado como pueblo peculiar de Dios. Estáis participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Vuestro concierto con los infieles ha provocado el desagrado divino. No conocéis las cosas que tocan a vuestra paz y estas están siendo rápidamente encubiertas de vuestros ojos. Vuestro descuido en seguir la luz os colocará en una posición más desventajosa que la de los judíos sobre los cuales Cristo se lamentó. Testimonio tomo 5, página 75 y 76. La mundanalidad en la iglesia trajo como consecuencia el rechazo del mensaje de los tres ángeles en 1888. Este era mucho peor de lo que era la apostasía de los judíos, que Cristo denunció, debido a que Dios le dio mucho más luz a la iglesia adventista del séptimo día que aún a los judíos de en tiempos de Jesús. Y la hermana White escribió en 1882: me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a la expulsión o la condenación. Pecados dolorosos cometidos con presunción se manifiestan entre nosotros y sin embargo la opinión general es que la iglesia está floreciendo y que existe paz y prosperidad en todos sus términos. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y se está volviendo firmemente hacia Egipto. Sin embargo, pocos están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. La duda y hasta el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias. Por doquiera Satanás quiere que esto ocurra. Servicio Cristiano, página 49 y página 50. Así que esta condición de la iglesia adventista en 1882 existía por causa de la duda, la incredulidad y la indiferencia hacia los testimonios del Espíritu de Dios dados a la iglesia adventista por medio del Ellen G. White. En el año 1882 estábamos en un estado de continuo retroceso. Podemos decir que somos diferentes hoy en día, que estas declaraciones no se aplican a nosotros ahora en el siglo XXI. La profetisa responde a esta pregunta: una cosa es cierta, pronto lo comprenderemos, la gran apostasía, la cual se está desarrollando, aumentando y fortaleciéndose, continuará en esta forma hasta que el Señor descienda del cielo en aclamación. Special Testimonies, serie B, número 7, página 57. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta que antes hice? ¿Será que las reprensiones que Dios envió a la iglesia adventista por medio del hermana White en 1882 se aplican a nuestros días en el siglo XXI? Y la respuesta nos hace esperar. Special Testimonies, serie B, número 7, página 57. Una cosa es cierta, pronto lo comprenderemos, la gran apostasía, la cual se está desarrollando, aumentando y fortaleciéndose, continuará en esta forma hasta que el Señor descienda del cielo en aclamación. Special Testimonies, serie B, número 7, página 57. Por esto, el devenir de la iglesia llevaría a que por su acto de rebelión
y de apartarse del Evangelio y de no proclamación del mensaje que Dios le dio como luz para amonestar al mundo y a las iglesias caídas, esa rebelión los llevará finalmente a la iglesia adventista a cambiar su religión, como lo profetizó Ellen G. White en Mensajes Selectos, tomo 1, página 239, que comenzamos leyendo en este estudio. Por lo tanto, nuestra religión, como dijo ella, sería cambiada. Y una vez más sería cambiada, pues ha sido el devenir continuo desde tiempos antiguos en que el cristianismo ha sido influenciado por el paganismo, cambiando así los fundamentos propios del verdadero cristianismo, fundamentado por Cristo en el monte Sinaí y en la cruz del Calvario y por medio de sus apóstoles y profetas. Una vez más, entonces, nuestra religión sería cambiada. Para cambiar los hitos y los pilares de nuestra fe, tendríamos que desacreditar el espíritu de profecía, porque Dios fundamentó la iglesia adventista con hitos, con 7 hitos que vamos a pasar a revisar ahora, y también con los testimonios dados a Ellen G. White por medio del Espíritu Santo. Si tenemos que eliminar o destruir la iglesia adventista, debemos comenzar eliminando los testimonios. Ellen G. White profetizó que este rechazo de su obra tendría lugar antes del fin. Examinaremos algunas de sus declaraciones. Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 54 y 55. Continúa ella diciendo: es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Satanás sabe cómo hacer sus ataques. Obra sobre las mentes para excitar los celos y la desconformidad para con aquellos que están a la cabeza de la obra. Los primeros que abandonarían la fe en los testimonios dados al Ellen G. White serían los dirigentes. Luego se ponen en duda los dones y por supuesto más tarde tienen poco peso y las instrucciones dadas por medio de las visiones son despreciadas. ¿Qué dice? Primero se duda de los testimonios, luego del don propio que la hermana White recibió, o sea, el don de profecía. Ahora se pone en duda ya no solamente sus escritos, sino el don profético de ella. Se pone en duda que ella sea profeta y se le quiere denominar solamente como una escritora. Y luego de eso, pierde peso cualquier tipo de amonestación, de guía o de luz proveniente del Ellen G. White. Y por ello también se termina desechando todas las instrucciones dadas por Dios por medio de ella. Eso está tremendamente avanzado en la iglesia adventista. Luego sigue el escepticismo en cuanto a los puntos vitales de nuestra fe. Ahora comienza a rechazarse la fe adventista propiamente tal, los puntos que dieron origen a la iglesia adventista en 1844, que vamos a detallar a continuación. Los puntales de nuestra posición y a continuación la duda en cuanto a las Sagradas Escrituras. Finalmente terminan rechazando la Biblia, tal como Dios la reveló, yéndose en pos de sus propias imaginaciones. Y la marcha descendente hacia la perdición, la muerte eterna. Cuando se ponen en duda los testimonios, en los cuales se creía una vez y se renuncia a ellos, Satanás sabe que los seducidos no se detendrán con esto, y él redobla sus esfuerzos hasta lanzarlos en abierta rebelión, que se vuelve incurable y acaba en la destrucción, cediendo a las dudas y la incredulidad acerca de la obra de Dios y albergando sentimientos de desconfianza y celos crueles. Se están preparando para la seducción completa. Se levantan con sentimientos amargos contra aquellos que se atreven a hablar de sus errores
y reprender sus pecados. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 287 y 288. Me fue mostrado que muchos tienen tan poca espiritualidad que no comprenden el valor o el verdadero propósito de los testimonios. Hablan irrespetuosamente de los testimonios dados por Dios para el beneficio de su pueblo y los juzgan expresando su propia opinión y criticando esto y aquello, cuando ellos hubieran hecho mejor en silenciar sus labios, postrándose a sí mismos en el polvo. No podían apreciar el espíritu de los testimonios, ya que conocían tan poco del Espíritu de Dios. Testimonios, tomo 4, páginas 672 y 673. Si Dios me ha dado un mensaje que darle a su pueblo, aquellos que me obstaculizarían en la obra y que disminuirían la fe del pueblo en su veracidad, no están peleando contra el instrumento, sino contra Dios. No es el instrumento, sino Dios quien les ha hablado en advertencias y reproches. Es imposible ofrecerle a Dios un mayor insulto que el de despreciar y rechazar los instrumentos que Él ha designado para guiarlos. Testimonios, tomo 5, página 680. No solo aquellos que abiertamente rechazan los testimonios o que acarician dudas concernientes a estos son los que están en terreno peligroso. Despreciar la luz es rechazarla. Algunos de vosotros conocéis la palabra la reprensión. Algunos de vosotros reconocéis de palabra la reprensión, pero no la aceptáis en el corazón. Seguís como antes, pero siendo menos susceptibles a la influencia del Espíritu de Dios, encegueciéndoos cada vez más, teniendo menos visión, menos dominio propio, menos fuerza moral y menos celo y placer por los ejercicios religiosos. Y si no os convertís, perderéis finalmente toda vuestra confianza en Dios. No habéis hecho cambios decididos en vuestra vida cuando os llegó la reprensión, porque no habéis visto ni comprendido vuestros defectos de carácter, ni el gran contraste que hay entre vuestra vida y la de Cristo, que representan vuestras ocasiones mientras conserváis iniquidad en vuestro corazón, que representan, vuestras oraciones mientras conserváis iniquidad en vuestro corazón. A menos que hagáis un cambio cabal, antes de mucho os cansaréis de la reprensión, como se cansaron los hijos de Israel, y como ellos apostataréis de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 290 y 291. Satanás odia el espíritu de profecía. Para destruir la confianza en los hitos del adventismo, él debe destruir primero nuestra confianza en los testimonios. Desafortunadamente, él ha tenido mucho éxito y eso se puede palpar y ver a simple vista dentro de la iglesia. Pero Dios nos considerará responsables a todos, líderes, pastores y laicos, del trágico desprecio hacia este maravilloso don. Muchos, dice ella, contrarían directamente la luz que Dios ha dado a su pueblo, porque no leen los libros que contienen la luz y el conocimiento, en reconvenciones, reprensiones y amonestaciones. Los cuidados del mundo, el amor a la moda y la falta de religión han desviado la atención de la luz que Dios nos ha concedido tan misericordiosamente, mientras que libros y periódicos que contienen errores inundan todo el país. Por doquiera están aumentando el escepticismo y la incredulidad. La preciosa luz que proviene del trono de Dios se oculta bajo un almud. Dios hará a su pueblo responsable de esta negligencia. Habrá que darle cuenta de todo rayo de luz que Él ha dejado brillar sobre nuestra senda, sea que la hayamos aprovechado para progresar en las cosas divinas o rechazado porque nos resultaba más agradable seguir nuestras inclinaciones. Los tomos del espíritu de profecía y también los testimonios deben ser introducidos en toda familia observadora del sábado, y los hermanos deben conocer su valor y ser instados a leerlos. ¿No fue el plan más sabio colocar estos libros a precios bajos y que haya un solo juego en una iglesia? Debieran estar en la biblioteca de cada familia y ser leídos a menudo.
guárdense donde puedan ser leídos por muchos. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 291. Recuerden los ministros y los hermanos que la verdad del Evangelio endurece cuando nos salva. El rechazar la luz deja a los hombres cautivos, atados por cadenas de tinieblas e incredulidad. El alma que se niega día tras día de escuchar las invitaciones de misericordia se queda pronto en tal condición, que se niega a escuchar si no la conmueve una emoción. Como colaboradores de Dios, necesitamos más piedad ferviente y menos exaltación propia. Cuando más se exalte el yo, tanto más se reducirá la fe de los testimonios del Espíritu de Dios. Los que confían plenamente en sí mismos verán menos de Dios en los testimonios de su Espíritu. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 292. Por lo tanto, hermanos, se nos ha dicho que en la apostasía omega se escribirían libros de un nuevo orden. Al final de los años 1950, algunos de nuestros teólogos y líderes extendieron sus manos sobre el abismo para estrechar la mano del mundo evangélico, Babilonia. Durante algunas reuniones celebradas con los doctores Barnhouse y Walter Martin, la Iglesia Adventista hizo concesiones en dos doctrinas importantes: la naturaleza de Cristo y la expiación. Hasta ese tiempo habíamos sido calificados como una secta y nos sentíamos avergonzados de tener este estigma sobre nuestro nombre. Para convencer a nuestros nuevos amigos evangélicos, produjimos un libro llamado Questions and Doctrines. Un gran porcentaje de ese libro es bueno y sólido material adventista, pero un pequeño por ciento de ese libro es herejía mortal. Muy sutilmente, este libro comprometió nuestros hitos y nos trajo la bendición que buscábamos: recibir del mundo evangélico su amistad y hermandad. Unos años más tarde, este libro fue seguido por otro libro, Movement of Destiny, el cual, vuelvo a repetir, Movement of Destiny, el cual parece excusar el rechazo del mensaje de la justificación por la fe de 1888, y de hecho trata de sugerir que el mensaje fue recibido y vivido en aquel tiempo. A estos han seguido otros libros como Perfect in Christ por Elmet Ott, el cual destruye insidiosamente el verdadero mensaje de la victoria sobre el pecado y presenta uno falso. Y también el libro de George Knight, From 1888 to Apostasy, trata de volver a escribir la historia del rechazo del mensaje de 1888. Si hay libros de un nuevo orden entre nosotros, hoy día, si los hay, como lo profetizó la hermana White. Aquí están el ejemplo: George Knight, con el libro Desde 1888 a la apostasía; Cristianismo perfecto por Elmet Ott; y también, como dijimos antes, Movimiento de Destino. Trataron de convencernos de que no hay apostasía dentro de la iglesia y que se sigue aceptando la verdad. Pero vuelvo a repetir, sí hay libros de un nuevo orden entre nosotros, hoy día, impresos por nuestras propias imprentas. Se nos dice que la apostasía omega introduciría la suposición de que una gran reforma, como lo leímos en Mensajes Selectos tomo 1, debía estar ocurriendo entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma presentaría una nueva organización. Aquellos asociados con esta nueva organización tratarían de cambiar las doctrinas que constituyen los pilares fundamentales de nuestra fe. Y la profetisa del Señor vio esta herejía desarrollándose en su tiempo. Después que la verdad haya sido proclamada como testimonio a todas las naciones, todo poder concebible de maldad será puesto en acción y las mentes serán confundidas por las muchas voces que clamen: mirad, he aquí el Cristo, mirad, allí está, esta es la verdad, yo tengo el mensaje de parte de Dios, Él me ha enviado con gran luz. Entonces serán quitadas las señalizaciones y habrá un intento de derribar las columnas de nuestra fe.
Será un esfuerzo más decidido para exaltar el falso día de reposo y menospreciar a Dios mismo, suplantando el día que ha bendecido y santificado. Este falso día de reposo será respaldado por una ley opresiva. El Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, páginas 995 y 996. Por lo tanto, la pregunta que nos debemos hacer es la siguiente: ¿cuáles son los pilares mencionados en esta declaración hecha por Ellen G. White? Y la profetisa nos responde de la siguiente manera: el paso del tiempo en 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos que abrieron ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario, que estaba ocurriendo en el cielo, el cual tenía una importante relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles, desplegando el estandarte en el cual estaba inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos bajo este mensaje era el templo de Dios, visto en el cielo por su pueblo que amaba la verdad, y el arca conteniendo la ley de Dios. La luz del sábado del cuarto mandamiento despedía sus potentes rayos en la senda de los transgresores de la ley de Dios. La no inmortalidad de los impíos es un viejo hito. No puedo recordar nada más que pueda ser enumerado bajo el título de los hitos antiguos. Toda esta excitación acerca de cambiar los viejos hitos es pura imaginación. Consejos a los editores y escritores, página 30 y 31. Para comprender esta declaración que acabamos de leer, debemos darnos cuenta de lo que estaba ocurriendo en el año 1888, en que algunos de los líderes y pastores se estaban oponiendo al mensaje de la justificación por la fe presentado por Jones y Waggoner. Los hitos definidos, dice Ellen G. White, en Minneapolis. Dios dio a su pueblo en aquel entonces preciosas gemas de verdad en nuevos engastes. Esta luz del cielo fue rechazada con toda la testarudez que manifestaron los judíos al rechazar a Cristo, y se habló mucho acerca de mantenerse fieles a los viejos hitos. Pero era indudable que ellos no sabían cuáles eran los viejos hitos. Había evidencia de que existía un razonamiento bíblico que apelaba a la conciencia, pero las mentes de los hombres se hallaban fijas, selladas en contra de la entrada de luz, porque habían decidido que era un error peligroso el remover los viejos hitos. Cuando esta luz no estaba moviendo ni la parte más mínima de ellos, pero estos hombres tenían ideas pervertidas de lo que constituían los viejos hitos. Consuls to Writers and Editors, página 30. Consejos a escritores y editores, página 30. Los hitos, los pilares de nuestra fe adventista, son los mensajes de los tres ángeles, la purificación del santuario, la ley y la fe de Jesús, el sábado del cuarto mandamiento y la no inmortalidad del alma. Estos son los 7 pilares fundamentales de la Iglesia Adventista y su doctrina, los cuales nunca, pero nunca pueden ser movidos. Si así fuese, nuestra religión hubiese sido cambiada. Si la Iglesia ya no seguía por estos fundamentos, estos 7 pilares, sino por otras creencias, cualquiera que sean, eso demuestra que hay apostasía y que se abandonó los fundamentos que originaron a la Iglesia Adventista, por lo que se ha cambiado la religión. No es el adventismo de hoy el mismo que Dios levantó por medio de los pioneros y del Ellen G. White, el cual nunca sería Babilonia. Por lo tanto, la purificación del santuario es la doctrina más distintiva que tenemos, y no hay otra iglesia que la tenga. Otros predican el sábado del séptimo día, como los pentecostales del séptimo día o los bautistas del séptimo día, y el estado de los muertos, como lo predican los testigos de Jehová y los mormones. Pero ninguno enseña la verdad del santuario de tal manera como Dios nos lo ha dado a través de la Biblia y del espíritu de profecía. Y sin embargo, pareciera que hoy día nuestra clase ministerial se avergüenza de esta doctrina
y muchos ministros descuidan predicarla. ¿Y por qué motivo la iglesia se avergüenza? Es el mismo motivo que Jesucristo nos explica en Mateo capítulo 24, en los versículos 9 en adelante. Mateo 24, 9 en adelante dice: entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Dice que la iglesia será aborrecida y perseguida por ser cristiana, por tener el carácter de Cristo y predicar su mensaje. Pero debido a esta persecución realizada por Roma, la iglesia decidió hacer una concesión con Constantino y con Eusebio, cambiando muchas doctrinas del cristianismo en aquel entonces e introduciendo doctrinas del paganismo para establecer una paz y abandonar la persecución de los paganos hacia los cristianos, y por ende producir esa paz entre paganos y cristianos. Y dice el Señor que esto se produciría por la persecución. Dice: entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán, o sea, se avergonzarán del Evangelio por temor a la persecución o al descrédito, o incluso a la misma muerte. Si la iglesia ha abandonado el mensaje de los tres ángeles y nuestros pilares por temor a la persecución, es el mismo pecado en el que inquirió la Iglesia Católica Apostólica Romana cuando se unió al Estado bajo el poder de Constantino en el tercer siglo de la era cristiana. Dice entonces el versículo 10: entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Por lo tanto, esa apostasía que produjo la separación en dos pueblos, la separación de un pueblo en dos pueblos, la separación de la iglesia entre el trigo y la cizaña, entre los que aceptaron y perseveraron hasta el fin en el Evangelio a pesar de la persecución, versus aquellos que se avergonzaron, abandonaron y se escandalizaron de Jesús y de su Evangelio por temor a la persecución, se hizo patente. Y esa división tiene que ser, porque si no, nos vamos a contaminar con la apostasía. Y debemos denunciar esa apostasía como lo hemos visto a través de este estudio y como continuaremos viéndolo. Entonces vemos que por eso los adventistas del séptimo día, en la década de 1950, accedieron a las reuniones con Barnhouse y Walter Martin para alcanzar las bendiciones de los evangélicos y los pentecostales y del mundo católico, en vez de seguir las bendiciones prometidas por Dios por la proclamación de su evangelio eterno, que los evangélicos, que los católicos y protestantes en general habían abandonado hace siglos por su unión al Estado, porque también estaban en apostasía. Por lo tanto, el que debía reprender a los apóstatas se terminó convirtiendo a los apóstatas. Dice la mensajera en el Evangelismo, página 166: mientras Cristo está purificando el santuario, los adoradores en la tierra deben repasar cuidadosamente su vida y comparar su carácter con la norma de justicia. Eso es lo que debe estar haciendo el pueblo adventista. Haciendo una retrospección, una retrovisión hacia nosotros mismos y comparándonos con el carácter de Cristo para ver si nuestra vida y nuestras obras se asemejan a las de Jesús como nuestro nivel al cual tenemos que alcanzar por la gracia del Espíritu Santo. Si no, no pasaremos la prueba, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Durante más de medio siglo, desde 1844, los temas principales de la verdad presente han sido cuestionados y combatidos. Se han presentado nuevas teorías como verdaderas, las cuales no constituían la verdad, y el Espíritu de Dios reveló su error. Cuando los grandes pilares de nuestra fe fueron presentados, el Espíritu Santo dio testimonio de ellos, especialmente en lo concerniente a las verdades de la cuestión del santuario. Una y otra vez el Espíritu Santo apoyó en forma notable la predicación de esta doctrina, pero hoy, como en el pasado, algunos serán impulsados a elaborar nuevas teorías y a negar las verdades a las cuales el Espíritu de Dios ha dado su aprobación. Alza tus ojos, página 197.
También nos dice en Review and Herald, tomo 5, página 137. En el futuro se levantarán engaños de todo género y queremos estar de pie sobre terreno sólido. Queremos pilares resistentes para el edificio. No se debe remover ni la más mínima parte de lo que Dios ha establecido. El enemigo traerá falsas doctrinas, como la de que no existe un santuario. Este es uno de los puntos en los cuales habrá un abandono de la fe. ¿Dónde encontraremos seguridad si no en las verdades que el Señor ha estado dando por los pasados 50 años? Review and Herald, tomo 5, página 137. Ahí nos deja ver la hermana White que la verdad adventista y bíblica está en lo que el Señor reveló a su pueblo por medio de los pioneros y el G. White en los primeros 50 años de la Iglesia Adventista, entre 1844, por lo tanto, y 1888. Se acerca el tiempo en que las facultades engañosas de los agentes satánicos se desarrollarán plenamente. Por un lado está Cristo, a quien se le ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Por otro lado está Satanás ejerciendo continuamente su poder para seducir, para engañar con fuertes sofismas espiritistas, para quitar a Dios del lugar que debe ocupar en la mente de los hombres. El Evangelismo, página 167. Cada adventista del séptimo día ha de ser pesado en la balanza del santuario. Véase Joya de los Testimonios, tomo 3, página 251. La apostasía omega consistirá en hacer que no tenga efecto las enseñanzas del espíritu de profecía. Este es el último engaño. Véase Mensajes Selectos, tomo 1, página 54. Este grandioso mensaje del santuario está estrechamente relacionado con los mensajes de los 3 ángeles, pero una vez más debemos confesar que se escucha muy poco desde nuestros púlpitos en referencia al santuario y a los mensajes de los 3 ángeles. Muy pocos comprenden lo que estos son y lo que significan para la Iglesia. Hemos colocado sus símbolos en el frente de nuestras iglesias y sobre la mayor parte de lo que publicamos como adventistas. Pero, para muchos pareciera que nos hemos olvidado, más bien, de lo que, por qué. Elena G. White dice acerca de este mensaje de los 3 ángeles y de aquello que nos hemos olvidado de por qué Dios nos dio. ¿Por qué nos dio ese mensaje? A pesar de que colocamos el mensaje de los 3 ángeles y su símbolo en todas nuestras publicaciones, no lo entendemos. No sabemos por qué Dios nos dio ese mensaje. Y la señora White nos dice lo siguiente, referente a estos 3 ángeles. Durante los 50 años pasados de mi vida, he tenido preciosas oportunidades de obtener un conocimiento experimental. He tenido experiencia en los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Se presenta a los ángeles volando por el medio del cielo, proclamando un mensaje de advertencia al mundo y ejerciendo una acción directa sobre la gente que vive en los últimos días de la historia terrena. Nadie oye la voz de estos ángeles, porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo. Hombres y mujeres esclarecidos por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad, proclaman sucesivamente los 3 mensajes. He tenido una parte en esta obra solemne. Casi toda mi experiencia cristiana está entretejida con ella. Hoy viven algunos que han tenido una experiencia similar a la mía, los pioneros. Han conocido la verdad que está siendo revelada para este tiempo. Se han mantenido en armonía con el gran dirigente, el capitán de la hueste del Señor. Mensajes Selectos, tomo 2, página 446. La influencia de estos mensajes se ha estado profundizando y escuchando, poniendo en movimiento los resortes de la acción en millares de corazones, sacando a la existencia instituciones de saber, casas editoriales y sanatorios. Todos estos son instrumentos de Dios para cooperar en la gran obra representada por los ángeles primero, segundo y tercero, la obra que consiste en advertir a los habitantes del mundo que Cristo viene por segunda vez con poder
y grande gloria. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 372 y 373. Los mensajes de los tres ángeles representan por lo tanto una experiencia en la vida del pueblo de Dios, la cual pronto se convertirá en una gran demostración para el mundo. Ellen G. White define estos mensajes de la siguiente manera: Cristo y su justicia, que esta sea nuestra plataforma, la vida misma de nuestra fe. Review and Herald, tomo 5, página 164. Varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y les he respondido: es ciertamente el mensaje del tercer ángel. El Evangelismo, página 143. Mensajes selectos, tomo 2, páginas 120 y 121. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes del primero y del segundo ángel. Todos deben entender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlos en la vida diaria, porque esto es esencial para la salvación. Tendremos que estudiar con fervor y con oración a fin de comprender estas grandes verdades, y nuestro poder para aprender y comprender será esforzado hasta el extremo. El Evangelismo, página 147. La razón por la cual la Iglesia ha fallado en su misión es que ella no ha tenido la experiencia de la justificación por la fe que se encuentra en los mensajes de los tres ángeles. Como consecuencia, no ha habido una demostración del poder de Dios para que se produjera un segundo Pentecostés. Y Ellen G. White lo explica así: el mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús. Los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la justicia de Jesús, dándole igual importancia, no ha sido presentada por los adventistas del séptimo día, haciendo que la ley y el evangelio vayan de la mano. No puedo hallar palabras para presentar este tema en toda su plenitud. La fe de Jesús, se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús? ¿Qué pertenece al mensaje del tercer ángel? Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona del pecado. Mensajes selectos, tomo 3, página 195. Se ha perdido de vista la fe de Jesús. Esta ha sido tratada de una manera descuidada. No ha ocupado la posición destacada en la cual fue revelada a Juan. La fe en Cristo, como la única esperanza del pecador, ha sido dejada fuera de consideración y excluida, no solo de los discursos, sino también de la experiencia de muchísimos que dicen creer el mensaje del tercer ángel. Mensajes selectos, tomo 3, página 190. Lo que quiere decir Ellen G. White es que nuestro mensaje debe ir acompañado con el gran mensaje de victoria sobre el pecado que solamente podemos alcanzar en Cristo Jesús. Esa es la verdadera justificación por la fe. Pero hoy se ha ingresado a través de las reuniones con Walter Martin y Barnhouse en la década del 50, como hemos visto, la doctrina de los nicolaitas a través de la doctrina calvinista y agustiniana de San Agustín de Hipona, en que vamos a pecar hasta que Cristo venga. Entonces el mensaje que se está dando no es una victoria sobre el pecado, sino que es el mismo falso evangelio de la gracia barata que predican los calvinistas y los romanistas. Por lo tanto, la experiencia de la verdadera justificación ha sido excluida de nuestros mensajes y una falsa justificación ha tomado su lugar. Muchos han sido engañados a creer que somos justificados mientras cometemos pecados conocidos. Solo cuando estamos listos para hacer un pacto con Dios de abandonar el pecado por el poder del Espíritu Santo, somos justificados. Véase entonces 2 de Corintios capítulo 7 versículo 9 y versículo 10 y Juan capítulo 8 cuando Jesús dice: yo tampoco te condeno, vete, pero no peques más. La justificación por la fe estriba en que dejemos de pecar una vez que Cristo nos ha perdonado de ese pecado. Y Ellen G. White nos dice al referente: pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos.
Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación, y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente, que obre por el amor y purifique el alma. Mensajes Selectos, tomo 1, página 429. No hemos comprendido entonces que la fe de Jesús es uno de los pilares de nuestra fe adventista. El mensaje del año 1888 de Jones y Waggoner unió la fe de Jesús con la ley para formar un evangelio completo. No se puede dividir el evangelio y la gracia de la ley, si no sería gracia barata, y sin gracia la ley sería legalismo. Ellos, Jones y Waggoner, fueron acusados de remover los hitos. La fe de Jesús nos da el poder para guardar la ley a la perfección. Aquí está la paciencia de los santos, dice la Escritura, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Por lo tanto, Apocalipsis 14:12 nos afirma que el pueblo de Dios debe guardar los mandamientos. No decir que los guarda, sino que los debe guardar en verdad. En el sentido doctrinal, estamos ahora en apostasía. Nuestros colegios, universidades y seminarios han enseñado a nuestros ministros a pensar y a predicar como los evangélicos. Muy pocos apoyan completamente las normas y los principios que nos han sido dados a través del precioso don divino del espíritu de profecía. Los placeres del mundo nos han abrumado. Antes, dice la hermana White, antes de que se desarrolle la última fase de la apostasía, habrá confusión en la fe, no se sabrá qué creer. No habrán ideas claras y definidas relativas al misterio de Dios, o sea, al Evangelio y a las profecías. Una verdad tras otra será corrompida. Things of the Times, tomo 3, página 118. ¿Aceptaremos las siguientes citas bíblicas en el contexto en que se aplican a nosotros hoy en día? Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Si por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Así desbarataré la pared que vosotros descubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con el lodo suelto. Y os diré, no existe la pared ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Jehová dice en Ezequiel capítulo 13, versículos 22 y 10. Y versículos 14 al 16. También dice Ezequiel capítulo 33, versículos 3 en adelante. Dice el versículo 2 de Ezequiel 33, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisar al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada, lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada tomare de él a alguno por causa de su pecado, fue tomado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guardare el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. También dice el Señor en el versículo 13. Y versículo 12. Y tu hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no librará el día en que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día en que se volviere de su impiedad.
y el justo no podrá vivir por su justicia, el día que pecare. Diciendo yo al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su justicia. Y diciendo yo al impío, de cierto morirás, si él se volviere de su pecado, e hiciere juicio y justicia, y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente, y no morirá. También dice la Escritura en Sofonías capítulo 11, versículo 14 al 15, y 17 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y día de oscuridad, día de nublado y de asolamiento, día de entenebrecimiento. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 15 y versículo 17 al 18. Por lo tanto, ¿qué será necesario? ¿Qué es necesario para llevarnos a nosotros al punto el cual nos aborrezcamos a nosotros mismos y busquemos el perdón de Jehová? Debemos aceptar su palabra y su reprensión. Debemos aceptar las reprensiones que Dios nos envía a través de sus atalayas, de sus profetas, de sus mensajeros, de sus siervos. Dios no ha cambiado para con sus siervos que guardan sus vestiduras sin manchas, sin pecado. Empero muchos dicen, paz y seguridad, entre tanto que una ruina repentina va a sobrecogerlos. Nunca entrarán los hombres en el cielo a menos que se arrepientan cabalmente, humillen su corazón con la confesión de sus pecados y reciban la verdad tal como es en Jesús. Cuando la purificación se efectúe en nuestras filas, no permaneceremos más tiempo ociosos, enorgullecidos de nuestras riquezas y de que nada nos falta, como lo dice Apocalipsis capítulo 3 en el mensaje a la Odisea, cuya iglesia no tiene necesidad ni aún de Cristo, no tiene necesidad de salvación, pues se cree salva solamente por ser iglesia o hija de Abraham. ¿Quién puede decir con verdad, nuestro oro es probado en el fuego y nuestros vestidos no están manchados por el mundo? He visto a nuestro instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. Al desgarrarlas puso al descubierto la suciedad que cubrían. Luego me dijo, ¿no puedes ver qué falsedad cubrieron su inmundicia? ¿No puedes ver que con falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? ¿Qué pues, la ciudad fiel ha venido a ser una ramera? La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio, de donde se han retirado la gloria y la presencia divina. Por esta causa hay debilidad y falta la fuerza. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras, hasta que se aborrezca a sí misma. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Aparecerá en la sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, estatal, demostrando que la verdad le ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 254 y 255. Y así entendemos en Apocalipsis capítulo 2, cuando dice Jesús a la iglesia de Éfeso. Dice allí, escribe al ángel a la iglesia de Éfeso,
El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo los ha hallado mentirosos a estos falsos maestros y pastores, a estos falsos apóstoles? Comparando lo que ellos enseñaban con lo que Dios les reveló a los verdaderos apóstoles, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a eso es porque no les ha amanecido. Dice después: yo conozco tus obras. Y dice: y los has hallado mentirosos. Verso 3: y has sufrido y tienes paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has abandonado las obras que Cristo te dio. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y el capítulo anterior, el capítulo 1, nos dice que los candeleros, en el versículo 20, son las 7 iglesias. Los 7 candeleros son las 7 iglesias, al final del versículo 20 del capítulo 1. Por lo tanto, está diciendo Jesús que si no volvemos como adventistas a las obras primeras que Dios nos dio como pueblo en 1844, entonces Jesús quitará nuestro candelero si no volvemos a nuestras primeras obras. Si no volvemos a proclamar el verdadero evangelio, la justificación por la fe, la victoria sobre el pecado y el mensaje de los 3 ángeles y denunciar a Roma, entonces Jesús quitará nuestro candelero de su lugar, como se lo advirtió a la iglesia de Éfeso en el primer siglo si no volvía a sus obras. Así que, ¿perderemos nuestro sistema de instituciones médicas por causa de una bancarrota como esta? ¿Fallará nuestro sistema educacional y casas publicadoras? ¿Sería posible que perdiésemos los millones invertidos, la mayor parte de ellos en Wall Street, en un Black Monday o una depresión como la del año 1929 con el crash en Estados Unidos? ¿Con la Gran Depresión? ¿Nos aborreceríamos entonces a nosotros mismos si eso ocurriese? La obra retrocede realmente en vez de progresar como Dios quisiera, dice el Ellen G. White. Debemos considerar lo que pudo haberse hecho si cada obrero se hubiese consagrado a Dios en alma, cuerpo y espíritu como debiera haberlo hecho. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 53. ¿Qué se necesitaría para llevarnos a un total arrepentimiento por nuestra apostasía omega? Hemos usado las mentes de los hombres y de los comités en lugar del plan de Dios. Dejemos de seguir a hombres. Dejemos de seguir a Ted Wilson. Sigamos a Dios. Dejemos de seguir pastores. Sigamos a Dios. Sigamos a Dios por medio de sus profetas y de sus apóstoles, de sus pioneros y del Ellen G. White. Los hechos concernientes a la condición real del profeso pueblo hablan más claramente que su profesión de fe. Vuelvo a repetir, los hechos concernientes a la condición real del profeso pueblo hablan más claramente que su profesión de fe y evidencian que algún poder ha cortado los cables que lo mantenían anclados a la roca eterna y que se halla a la deriva, sin mapa o brújula. Review and Herald, tomo 2, página 231. La mayor evidencia de que aquellos que han recibido gran luz no la aprecian es su oposición a permitir que la luz brille sobre los que están en tinieblas y el tiempo y la energía que dedican a la celebración de formas y ceremonias. No meditan acerca de su propia condición y la necesidad de la pureza de corazón. Se hace aparente la falta de armonía con Dios. La luz disminuye y se apaga. El candelabro ha sido removido. Se ejercita mucha autoridad humana por parte de aquellos a quienes Dios no les ha dado su sabiduría porque ellos no siguieron la necesidad de sabiduría de lo alto. Review and Herald, tomo 2, página 273. Dice que la iglesia ya ha dejado de ser adventista porque el candelero ha sido removido, porque ellos no se han guiado por la obra y la palabra que Dios nos ha legado. Y eso lo dijo, como lo acabamos de leer, en la Review and Herald, tomo 2, página 273. En la visión que me fue dada en Rochester, Nueva York, el 25 de diciembre de 1865, se me mostró que una obra muy solemne está delante de nosotros.
Su importancia y magnitud no se disciernen. Al notar la indiferencia que se hallaba presente en todas partes, me alarmé por los ministros del pueblo. Me alarmé por los ministros y el pueblo. Parecía haber una parálisis sobre la causa de la verdad presente. La obra de Dios parecía estancada. Los ministros y el pueblo carecen de preparación para el tiempo en que viven, y casi todos los que profesan creer la verdad presente no están listos para entender la obra de preparación para este tiempo. En su estado presente de ambición mundanal, con su falta de consagración a Dios, su devoción al yo, son completamente incapaces de recibir la lluvia tardía y, habiendo hecho todo, poder hacerle frente a la ira de Satanás, quien por medio de sus invenciones les hará naufragar en la fe, haciéndolos de un placentero engaño propio. Ellos piensan, dice el linaje de White, que están bien cuando está totalmente todo mal. Testimonios, tomo 1, página 466. Por lo tanto, no debemos olvidar, hermanos, que en la apostasía omega no se permitirá que nada se interponga al avance del nuevo movimiento, como lo leímos en Mensajes Selectos, tomo 1, 239, con el texto que comenzamos este estudio. Los líderes, los pastores, los laicos malinterpretarán las señales de los tiempos y clavarán paz y seguridad cuando no habrá paz. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de mujer encinta, y no escaparán. Mas a vosotros, hermanos, vosotros que no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 5. ¿Se verá Dios forzado a tratar a la iglesia remanente como lo hizo con la antigua iglesia de Israel? ¿O castigarnos como iglesia adventista como lo hizo con los fuegos en Battle Creek? El hecho de que la situación no es desesperada lo muestra la promesa de un reavivamiento. Cuando la purificación se efectúe en nuestras filas, no permaneceremos más tiempo ociosos, enorgullecidos de nuestras riquezas y de que nada nos falta. Joya a los Testimonios, tomo 3, página 254. Venid y volvamos a Jehová, hermanos, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alma está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oseas capítulo 6, versículo 1 y 3. ¿Endureceremos, por lo tanto, hermanos, a esta invitación nuestro corazón? ¿Rehusaremos a confesar nuestros graves errores? ¿Ignoraremos el revivamiento y la reforma que Dios dijo deberían venir antes de que fuera dado el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel? ¿Nos perderemos de la lluvia tardía que caerá sobre el pueblo de Dios que haya preparado el Señor? Se producirán si no cambiamos nuestro corazón, si no aceptamos esta fe y esta reprensión de parte del Señor, y no cambiamos nuestro corazón y nos devolvemos a la santidad. Terminaremos cambiando de líderes, terminaremos confiando en hombres en lugar de Cristo y de sus atalayas, terminaremos pensando que el carácter de pastores apóstatas como Bullón pertenecen realmente al carácter de Cristo, y eso es una falacia. Por eso el pueblo ha cambiado de líderes y no lo sabe. Está muy cerca el tiempo cuando, dice, si os entregáis a la dureza de vuestro corazón y por orgullo y justicia propia no confesáis vuestras faltas, seréis abandonados a las tentaciones de Satanás. Si cuando el Señor revela vuestros errores no os arrepentís y los confesáis, su providencia os traerá una y otra vez sobre el mismo terreno. Seréis abandonados a cometer errores de la naturaleza misma y continuaréis careciendo de sabiduría y llamaréis al pecado justicia y a la justicia pecado,
La multitud de engaños que prevalecerán en estos últimos días os rodearán y cambiaréis de líderes sin saberlo. Está muy cerca el tiempo cuando toda cosa secreta será traída a juicio y se harán muchas confesiones que asombrarán al mundo. Los secretos de todos los corazones serán revelados. La confesión del pecado será pública. Lo triste de ello es que entonces será muy tarde para que la confesión hecha pueda beneficiar al que erró para salvar a otros del engaño. Solo testificará que su condenación es justa. Nada ganó con su orgullo y su suficiencia propia, y terquedad, porque su propia vida fue amargada y su propio carácter arruinado, hasta que no estaba listo para el cielo, y por su influencia llevó a otros a la ruina. Review and Herald, tomo 2, página 446. Las confesiones hechas en el momento oportuno para aliviar al pueblo de Dios serán aceptadas por él. Pero hay algunos entre vosotros que harán confesiones como lo hizo Acán demasiado tarde para salvarse a sí mismos. Testimonios, tomo 3, página 272. A menos que haya una completa reforma entre el pueblo de Dios, él les volverá el rostro. Testimonios, tomo 8, página 146. Hermanos, somos un duplicado del antiguo Israel, solo que peor, porque tenemos mayor luz que ellos, como se nos dice en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 35, Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 156 y 157, y en Testimonios, tomo 5, páginas 75 y 76. Como los judíos de antaño, hemos erradamente asumido que la prosperidad material y nuestras estadísticas, los números, significan que Dios nos está bendiciendo. Pero veamos las siguientes citas respecto a esto. Si los números fuesen una evidencia de éxito, entonces Satanás podría reclamar la preeminencia porque en este mundo sus seguidores se encuentran en la mayoría. Si fuese que una iglesia verdadera por el número de sus consiervos, entonces Satanás debería ser la iglesia verdadera, nos dice la hermana White, porque la mayoría del mundo obedece a Satanás y no a Dios. Si los números fuesen una evidencia de éxito, entonces Satanás podría reclamar la preeminencia porque en este mundo sus seguidores se encuentran en la mayoría. En el grado de poder moral, extendiéndose por el colegio, universidad, lo que constituye una prueba de su prosperidad es la virtud, la inteligencia, la piedad de la gente que compone nuestras iglesias, no sus números, lo que debería ser un fuerte gozo y gratitud a Dios. Testimonios, tomo 5, página 31 y 32. Pero no se honra a Dios con todo esto. Él aprecia a su iglesia, no por sus ventajas exteriores, sino por la sincera piedad que la distingue del mundo. Él la estima de acuerdo con el crecimiento de sus miembros en el conocimiento de Cristo y de acuerdo con su progreso en la experiencia espiritual. Busca en ella la manifestación de los principios del amor y de la bondad. Una congregación puede ser la más pobre en la tierra, puede carecer de atractivos externos, pero si sus miembros poseen los principios que regían el carácter de Cristo, los ángeles se unirán con ellos en su culto. Profetas y Reyes, página 414. No hemos entonces comprendido ni aprendido de la trágica historia del antiguo Israel y nos hemos conducido aún peor que ellos. Así que, hermanos, Dios nos advierte por medio de la mensajera. Dios desea que estudiemos la historia de su comportamiento con los hombres y las naciones en el pasado, para que aprendamos a respetar y a obedecer sus mensajes y prestemos atención a sus advertencias y consejos. Review and Herald, tomo 2, página 341. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento reformatorio religioso.
Los principios que rigen al trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de hogaño concuerdan con los de antaño, y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierran lecciones de gran valor para los tiempos de ahora. El conflicto de los siglos, página 391. Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su Iglesia en cada generación. Palabra de vida del Gran Maestro, página 56. Las trampas de Satanás están colocadas para nosotros tan ciertamente como lo estuvieron para los hijos de Israel justo antes de su entrada en la tierra de Canaán. Estamos repitiendo la historia de ese pueblo. Ligereza, vanidad, el amor a la comodidad y al placer, el egoísmo y la impureza están aumentando entre nosotros. Se necesitan ahora hombres que sean firmes y valientes en declarar todo el consejo de Dios. Hombres que no duerman, como lo hacen otros, pero que velen y sean sobrios. Testimonios, tomo 5, página 160. Entonces, para finalizar, queridos hermanos, nuestra obra debe ser estudiar e imitar el modelo divino, Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Jesús también dice: ejemplo os he dado, para que vosotros hagáis como yo os he hecho. El espíritu de profecía dice en Testimonios, tomo 5, página 160. Si deseamos reformar a otros, debemos practicar los principios que deseamos imponerles. También dice: existe una gran similitud entre nuestra historia y la de los hijos de Israel. Testimonios, tomo 4, página 27. Despertad a la gente, dice el Señor, para que vea cuán lejos se han apartado de las ordenanzas del Señor al adoptar las reglas del mundo y conformarse a los principios mundanos. Estos los han llevado a la transgresión de la ley de Dios. Testimonios, tomo 6, página 54. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 121. El Espíritu Santo nos dice: el Señor desea que sus hijos comprendan qué clase de trabajo debe realizarse y que, como administradores fieles, obren prudentemente en la inversión de recursos. Nuestro pueblo, hermanos, no está despierto ni a medias para hacer todo lo que está en su poder y a su alcance, con todas las facilidades que Dios le ha dado para propagar el mensaje de advertencia, el mensaje de los 3 ángeles. El Señor del cielo no enviará al mundo sus juicios por la desobediencia y la transgresión antes de haber enviado sus atalayas para que den la amonestación. No cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado con más claridad. La ley de Dios ha de ser magnificada. Sus requerimientos han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado, para que la gente se vea obligada a decidir en pro o en contra de la verdad. Sin embargo, la obra será abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 373 y 374. En esta época del mundo, Dios ha dado a su pueblo mucho conocimiento e instrucción acerca de la forma en que debe realizarse su obra, sobre una base elevada, refinada y ennoblecedora, y se desagrada con los que no cumplen con el plan divino en su servicio. Separará a esos hombres de su causa y probará a otros que, si son autosuficientes, a su vez serán reemplazados por otros obreros. El Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 3, página 1147. A medida que enfocamos nuestro trágico problema en esta hora tan crítica, debemos ver ahora que el pecado en nuestro medio debe ser erradicado sin demora. El pecado abierto en nuestras iglesias
nos ha mantenido bajo la maldición de Deuteronomio, capítulos 11, 27, 28, los cuales los invito a estudiar. Deuteronomio capítulos 11, 27, 28, y nos ha incapacitado para recibir las bendiciones. Dice la palabra del Señor: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Deuteronomio capítulo 28, versículos 15, 20 al 21. Como el antiguo Israel, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha deshonrado a su Dios al apartarse de la luz, descuidando sus deberes y abusando de su elevado y exaltado privilegio de ser peculiar y de su santo carácter. Es por eso, mis hermanos, que este es el momento en que debemos buscar al Señor y arrepentirnos de nuestros pecados y recibir el testimonio del testigo fiel y verdadero a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, que es el mensaje de reproche de Cristo a la iglesia del tiempo del fin, del tiempo del juicio. Vamos en busca de nuestro Señor, y Él nos vendará, nos limpiará y apagará toda nuestra sed de justicia, y quitará de nuestros ojos toda lágrima y todo mal. Dice el Señor en Ezequiel capítulo 33, versículo 11: diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y el libro de Proverbios, el rey Salomón nos advierte. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Yo soy el que perdono tus pecados, y por mí mismo te redimo de todo mal, dice Jesús. Porque los sacrificios que el Señor desea es el espíritu quebrantado, pues al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Venid, buscad al Señor mientras haya tiempo, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los denunciare al Señor y se los revelare y los confesare, alcanzará misericordia. Espero que este estudio haya sido para tu edificación y también para que ayudes a otros a salir de la apostasía. La voz del Señor reprenda cada atalaya, diciéndole: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Maranatá, Cristo viene.